Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Alegra saludarles a los que están también allí al frente de su pantalla. Qué bueno poder saludarles en esta hora. Vamos a leer la carta a los Romanos en el capítulo 1, a partir del verso 8. Dice de la siguiente manera: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre eterno, estamos delante de ti, Señor Jesús. Te damos gracias por esta oportunidad, por esta bendición, Señor, de presentar tu palabra, de sentarnos, Señor, a comer tu palabra. Unge los oídos de tu pueblo, inspira mi mente, mi corazón, Señor, usa mis labios. Dame revelación, Señor, e inspiración de esta palabra, gracia, sabiduría, unción, pero también autoridad, Señor, para traerla conforme a la necesidad de tu iglesia y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pónganse cómodos, mis amados hermanos. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno que usted pueda concentrarse en la palabra. Amén. Hay que hacer un esfuerzo. Oír no es fácil. Oír es complicado. Uno cree que es muy difícil predicar, pero es más difícil oír. Es más difícil oír. Para oír se necesita más sabiduría y se necesita más fe. Amén. Para predicar se necesita conocimiento, gracia, unción, en fin, todas estas cosas. Pero para oír se necesita mucha fe, porque el que está oyendo no está tan convencido de lo que está oyendo. El que predica está convencido de lo que está diciendo, a no ser de que su propósito sea engañar a la gente, pero ese no es el caso en este lugar. El pueblo de Israel, hermano, fracasó fue porque oyeron la palabra, pero no la oyeron con fe. Es que escucharon la palabra y ellos entre sí pensaban, ¿sí será? Eso está como difícil, también como tan exagerado, ¿cierto? Y finalmente se los tragó la tierra, y tantas cosas que sucedieron con el pueblo de Israel, y por eso es que el pueblo de Israel ha pasado por todo lo que ha pasado, está pasando por lo que está pasando y pasará por lo que tendrá que pasar. ¿Por qué? Porque no oyeron la palabra con fe. Pero si usted le pone fe a la palabra el día de hoy, y usted la escucha y se la come, la cree y se deja convencer por ella, el Señor va a hacer algo grande y maravilloso en usted, en su vida, en su familia, en todos los suyos. Amén. Porque a través de una sola persona Dios puede hacer cosas grandes en una familia, hermano. Gloria al Señor Jesús. No sé si en algún momento les conté, yo tengo un compañero pastor y él se convirtió al evangelio, hermano, hace pues muchos años.
como hablando de 50, 60 años, no sé, hasta más. Y él empezó a hablarle el evangelio a toda su familia, y hoy en día de su familia hay como 80 o 90 personas bautizadas en el nombre de Jesús. Entre ellos hay pastores, esposas de pastores, en fin, una familia tremenda, tremenda, hermano, en Dios. ¿Por qué? Porque una persona le puso cuidado a la palabra, atendió a la palabra, Dios le bendijo, le dio la salvación y empezó a compartir con su familia, y Dios le dio la gracia con su familia. Yo a veces le digo al Señor, Señor, qué dicha yo tener esa gracia, que toda mi familia se convirtiera al evangelio. Pero las cosas de Dios, hermano, son como Él quiere y a su tiempo. Amén. Gloria al Señor. Iniciamos entonces, hermanos, este estudio de la carta a los romanos, porque es una de las cartas más importantes, no que las otras no sean importantes, sino que hay cartas que son más bien de práctica, de vida cristiana, en fin. Pero esta carta a los romanos es un fundamento doctrinal muy, muy, muy importante. Amén. Muy, muy trascendental. Escrita entonces, o más bien dictada por el apóstol Pablo, porque finalmente él no fue el que la escribió un hermano llamado Tercio, dice la Biblia, pero es porque el apóstol Pablo se sentó y le dijo, ven, ayúdame y escribe. Y comenzó a decirle lo que tenía que escribir. Porque había una gran necesidad, hermano, en la iglesia en Roma. Había una gran necesidad en la iglesia en Roma. Había tremenda persecución, hermano. Había tremenda persecución en contra de los romanos o del imperio romano, contra el cristianismo. También contra el pueblo judío. El pueblo judío tuvo varias guerras para tratar de liberarse de la presión y la opresión de los romanos y alcanzar su independencia. Finalmente el pueblo de Israel prácticamente no lo logró. Tuvieron varias guerras contra Roma, varias revueltas, podríamos decir, varios paros cívicos, en fin, hasta que finalmente los romanos invadieron la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo, el arca del testimonio se perdió y todo el pueblo judío comenzó lo que se conoce como la diáspora, o sea, cuando el pueblo de Israel abandona su territorio y desaparecen no como pueblo, sino que desaparecen como nación, ¿cierto? Hasta ahora, pues, en el año 1945 que se restaura nuevamente como nación y en cierta forma, gracias, recobran parte de su territorio y ahí se basan todas las guerras de ahí en adelante que el pueblo de Israel ha librado. Para esta época, entonces, hermanos, más o menos entre el año 56, año 60 después de Cristo, Pablo entonces escribe esta carta por la necesidad que había en la congregación. Para esa época, hermanos, se estaban levantando falsas doctrinas, ya lo hemos escuchado varias veces, en varias ocasiones, en diferentes temas, y no solamente en la iglesia en Roma, sino en diferentes iglesias se estaban levantando muchas doctrinas, apostasías, en fin, pensamientos diferentes, personas que se hacían pasar por mesías, por apóstoles, por predicadores y estaban trastornando la fe de muchos. Entonces, cada una de las cartas que el apóstol Pablo escribe y las cartas que escribió Pedro y las que escribió Juan, la carta de Judas, no Judas Iscariote, la carta de Santiago, cada una de ellas tenía un propósito, hermano, y era ayudar a la iglesia que en el crecimiento y en el crecimiento de la fe, pero de la fe como doctrina. De la fe como doctrina. Porque, hermano, la gente cree que la fe es solamente creer en Dios, pero la verdadera fe va más allá del hecho de creer en Dios. Un sicario se persina antes de ir a hacer lo que va a hacer. La ramera tiene allá en su cuarto un crucifijo y hasta se encomienda a ese crucifijo antes de hacer lo que va a hacer. La gente dice creer en Dios y creen que eso es fe,
Pero la fe realmente es algo más trascendental. La fe es algo más profundo, porque la fe no solamente demanda el conocimiento de una verdad, sino el sometimiento a ella. Por eso la Biblia dice que el obedecer es el mayor de los sacrificios. Amén. El obedecer. Y uno, para obedecer, pues tiene que tener un conocimiento. Amén. Tiene que tener un conocimiento de aquello que está profesando. Bendito el nombre del Señor Jesús. Estaba pensando, hermano, que Pablo le escribe a los mismos romanos. Amén. Pero ya al final de su carta, en el capítulo 16, en el verso 25, y les dice: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. El evangelio nos llegó a nosotros. ¿Para qué? Para que lo obedeciéramos. Dios nos dio a nosotros la fe. ¿Para qué? Para que obedezcamos a esa fe que Él nos ha enseñado. Gloria al nombre de Jesús. Cuando comenzamos a mirar entonces esta carta a los romanos y miramos este capítulo número 1, que es como la presentación del apóstol Pablo, donde él se presenta primero como siervo y luego se presenta como apóstol, y luego comienza a hablar del origen del evangelio, que el evangelio procede o proviene de Dios. El evangelio no proviene de hombre alguno, porque el evangelio son buenas noticias. Amén. Quiere decir que es posible que a través de la historia y de los tiempos haya habido muchos evangelios. Amén. Evangelio viene del latín evangelium, que significa buen mensaje o buen mensajero o buenas noticias. Cualquiera que traía una buena noticia, pues era un mensajero evangélico. Pero hablando del evangelio de Jesucristo, porque el apóstol Pablo hace énfasis, el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, no simplemente el evangelio. Porque cualquier noticia que para alguien sea buena, pues si nos vamos al origen o a la etimología de la palabra o a la raíz de la palabra como tal, pues simplemente sería una buena noticia. Pero el apóstol hace énfasis en el evangelio de Jesucristo, o sea, las buenas noticias de Dios. Amén. Las buenas noticias de Dios. ¿Y cuáles son las buenas noticias de Dios, hermano? Dice la Biblia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesús. A partir del verso 8, bueno, la verdad es que los escritos bíblicos originales no estaban divididos ni por capítulos ni por versículos, solamente por libros, por cartas, porque ellos no estaban pensando en que nosotros podíamos estudiar más fácil. Ya son los traductores bíblicos los que separaron los textos, los capítulos y los versos, pero nos facilita el estudio de ella. Cuando miramos a partir del verso número 8, que es lo que nos atañe en esta hora, comienza a hablar entonces del deseo que el apóstol Pablo tenía de visitar la iglesia en Roma. Pablo estuvo en Roma en algunas ocasiones, pero estuvo preso. No estuvo por ahí, por todo lugar, predicando, y es difícil precisar realmente quién inició, quién fundó la iglesia del Señor en Roma. Pudo haber sido muchas personas. Amén. De la dispersión, sabemos que en la ciudad de Jerusalén hubo una gran persecución contra el cristianismo y muchos creyentes se dispersaron por diferentes lugares, y donde llegaban ellos pues predicaban. No solamente los apóstoles predicaron el evangelio, muchas personas predicaron el evangelio y ellos sirvieron como fundadores y misioneros en diferentes lugares para que se pudiese expandir el evangelio. Entonces Pablo comienza primero a darle gracias a Dios por la iglesia en Roma. Amén. Gracias a Dios por la iglesia en Roma. Y les dice,
les aseguro y les confirmo que aunque yo no los conozco, oro por ustedes. Amén. Estoy orando por ustedes porque Pablo sabía que la ciudad de Roma era un centro, hermano, de mucho beneficio. Era un centro estratégico. ¿Para qué? Para la propagación del evangelio. Que mire que Pablo les está diciendo a ellos que él ha escuchado de muchos y por todo el mundo de la fe de ellos. Quiere decir que no está hablando solamente de que ellos eran muy consagrados, de que ellos no. Está hablando de la doctrina que ellos tenían. Y que ellos estaban expandiendo esa doctrina por todo lugar y que ellos también enviaban gente a predicar el evangelio. ¿De dónde vienes tú con ese mensaje? Vengo de Roma, de allá me enviaron acá a ustedes a traer el evangelio. Entonces Pablo escuchaba toda esa fama de la ciudad de Roma, de la iglesia en Roma. Muchos fueron a diferentes lugares a predicar el evangelio. Esta parte inicial del verso 8 al verso número 15, Pablo está reflejando su saludo, está reflejando su gratitud hacia la iglesia en Roma, también su admiración, amén, hacia ellos y cómo él se debe a la iglesia en Roma. Pero la esencia de lo que él quiere decir está entre los versos 16 y 17, porque podemos decir que del verso 16 al verso 17 es una radiografía, hermano. Es una radiografía del centro doctrinal de lo que Pablo les quiere hablar en toda la carta. Amén. Porque él no solamente está diciendo qué es o cuál es la capacidad del evangelio, sino que les está resumiendo en esos dos textos prácticamente el plan de salvación. Amén. ¿Quién tiene alabanza para el Señor Jesús? Pablo les dice que él tiene un anhelo y que el deseo es poder ir a visitarlos, que en varias ocasiones ha tenido el deseo de hacerlo, pero que había sido estorbado. ¿Estorbado por quién? No sabemos. La Biblia no lo relata. Podríamos especular muchas cosas a causa de la persecución, a causa de los judíos o el diablo le estorbó, en fin, tantas cosas. Podemos pensar en muchas cosas menos Dios, porque Dios no le estorba a nadie. Nada. Dios no anda estorbándole a nadie nada. Bueno, de pronto en alguna ocasión Dios puede por ahí estorbarle el pecado a alguien porque quiere que... Pero si la persona insiste, Dios lo deja, ¿cierto? Pero cuando se trata de su predicación, cuando se trata del mensaje, Dios no estorba a nadie. ¿Y quién es uno para estorbar la predicación del evangelio? Pero él dice, pero mi anhelo y mi deseo es poder ir a anunciarles, a predicarles. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y dice, para tener de ustedes algún fruto, así como lo he tenido de los gentiles. Pablo seguramente estaba esperando recibir algo para poder continuar con su ministerio de predicación. Muchas iglesias colectaban ofrendas para él, recogían votos, en fin, donaciones para que él pudiese continuar con su ministerio. Seguramente era su propósito también viajar a Roma, compartir con ellos algún don, dice, traerles a ustedes la palabra y compartir con ustedes algún don, pero también obtener algún fruto. Y él dice, ¿por qué? Porque no me avergüenzo. Pablo era un hombre humilde y la Biblia nos habla de la humildad. Pero la Escritura dice que si alguno se gloría, gloríese en Cristo. Si de algo se puede sentir usted orgulloso, siéntase orgulloso de Cristo. Amén. No se deje, hermano, avergonzar. Si lo saludan, hermano, Dios lo bendiga. Amén, mi hermano, gloria al Señor. Va pasando por ahí y le dice, hermano, Dios le bendiga. Buenos días. No se avergüence, hermano, que el evangelio es lo más maravilloso. Y si nosotros fuéramos conscientes, hermano, del sitio, del lugar donde Cristo nos ha puesto. La Biblia dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. La Biblia dice que el mundo no es digno de nosotros. Usted sí puede creerlo. Será pues que esta gente sencilla, gente común, ordinaria, sí, claro, hasta mal hablados muchas veces somos. Pero con todo eso, el mundo no merece
a los verdaderos cristianos. Sino que la gente en el mundo normalmente tiene una imagen de los evangélicos muy tergiversada a causa de los que han dado mal testimonio. Es tanta la gente que ha dado mal testimonio. Es tanta la gente que ha permitido que el diablo destruya sus vidas, su vida espiritual, sus hogares. Y la gente del común cree que el evangelio es eso. Pero los que hemos conocido a Cristo de verdad, los que le hemos entregado la vida de verdad, los que no nos avergonzamos de este evangelio, sino que lo vivimos conforme a su palabra, entonces, hermano, son los que están llevando esa luz. La Biblia dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en el cielo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pablo entonces llega y relata y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, e inmediatamente comienza a decir lo que opera el evangelio en la vida de aquel que lo oye, que lo cree y que lo vive. Porque hay quien lo pueda oír, ¿cierto? Y no creerlo, no practicarlo. Y hay gente que de pronto lo practica, pero no lo practica bien, ¿cierto? La Biblia dice, no seas sabio. Es una belleza. No seas sabio en tu propia opinión, ¿cierto? Ni te apoyes. Es que qué bendición, hermano. Que nos dejen 10 años aquí en la Estrella, hermano. Esta iglesia se predica. Uno pone esta Biblia ahí con el micrófono, no se predica solo. Y claro, venga y verá a ver si es claro. Entonces el apóstol Pablo está presentando lo que opera en la vida de las personas o en la vida de los que oyen el evangelio. Amén. El evangelio es una buena noticia. Es la buena noticia de Dios. Es esa buena noticia que nos enseña y nos habla de que Cristo ha venido al mundo para salvar a los pecadores. Pero es esa buena noticia también que nos dice, ojo, pero es que usted es pecador. Y usted necesita salvación. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere. ¿Cierto? El evangelio es la presentación, hermano, es la buena noticia, es la presentación de ¿qué? De la obra de Dios. Cristo en la cruz del Calvario, lo último que dijo fue, consumado es. Expresando ¿qué? Una victoria, una declaración, una confirmación de una obra que tuvo un inicio, dice el apóstol Pablo a los Efesios, desde antes de la fundación del mundo. O sea, el propósito de Dios no había creado nada, ya en su propósito estaba salvar al hombre. Él sabía que el hombre iba a pecar, pero también tenía su plan, no su plan B. Ese fue su plan desde el principio y lo ha ejecutado. Dios no tiene plan B. Él ha hecho, amén. Isaías dice, y lo que Dios hace, ¿quién lo estorbará? Capítulo 43 de Isaías, verso 12 y verso 13. Y lo que Dios hace, ¿quién lo estorbará? Dios tenía un proyecto. Entonces, el evangelio es esa buena noticia de que Dios, hermano, tiene un plan. ¿Para qué? Para que tú no te pierdas. Pero para poder entender el evangelio, para poder recibir el evangelio, entonces primero, hermano, hay que ser conscientes de que somos culpables. De que somos culpables. La Biblia dice, todos se descarriaron como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Todos le dieron la espalda. Y le dijo Pablo a los romanos, y por cuanto todos pecaron, están destituidos. O sea, inmediatamente, porque Dios declaró, hermano, cuando Dios fue a crear al hombre, Dios estableció una ley en su palabra y él dijo, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces Dios le dijo a Adán, vea, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque si comes de él, te mueres. La esencia no era tanto el árbol o el fruto, porque ni siquiera sabemos qué fruto era. La gente lo relaciona con una manzana.
pero la Biblia realmente no dice que. Pero la esencia o el fundamento del pecado, hermano, básicamente el pecado es desobedecer. Adán le desobedeció a Dios. Y eso le trajo la consecuencia, y la consecuencia fue la muerte. Entonces dice la Biblia que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado vino la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos los hombres pecaron. Y por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que cuando venga el Espíritu, entonces convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Entonces, si el ser humano es consciente del pecado, no es que uno va a esa iglesia y no le hablan sino de pecado, pero es que la raíz de todos los males es el pecado. Ni siquiera es el amor al dinero, es el pecado, ¿cierto? Porque cuando Eva pecó no estaba pensando en dinero, estaba pensando que podía ser igual a Dios. ¿Cuál fue el pecado de Lucero? El pecado de Lucero es que quiso ser igual a Dios. ¿Tú qué dices en tu corazón? Subiré a lo alto donde está el Altísimo, seré semejante al Altísimo, dijo. Lucero quería destronar a Dios porque quería apoderarse de su trono, de su poder. Esa ambición, ¿cierto? Por gobernar por encima de todos, por estar por encima de todos, por pisotear a todos. Esa autoridad está acabando con el mundo. Entonces, el fundamento de todo eso, hermano, es el pecado. Y si usted es consciente del pecado, entonces usted debe ser consciente que necesita un Salvador. Y eso es el Evangelio. Es la palabra de Dios donde te dice, ven, óyeme, créeme y yo te salvo. Créeme y yo te salvo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ese es el problema. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Cristo ha venido en carne y ha pagado el precio del pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero si yo fui el que pequé, ¿por qué Cristo se murió? ¿Por qué no morí yo? Entonces ahí se manifiesta la gracia de Dios. Es que imagínese, hermano. Él da el mandamiento, Él da la legislación, Él establece el decreto, Él pone la ley. Todo eso se incumple. Y ahí está el culpable. Y él, que es el juez, el creador, dice, no, pues hagamos una cosa. Yo no quiero que tú te mueras, pero alguien se tiene que morir. En el Antiguo Testamento, cuando la persona pecaba, pues, ¿qué hacía? Dios estableció el beneficio, la ley de la sustitución, donde un inocente moría por el culpable. ¿Qué negocio es ese? ¿Quién le hará justicia a Abel cuando su propia sangre clama desde el vientre de la tierra, dice la palabra de Dios? ¿Quién le hará justicia a todos esos animalitos que murieron por la causa del hombre? ¿Quién hará esa justicia? Bendito el nombre de Jesús. Pero Cristo, que es el juez, que es el legislador, que es el rey, que es Dios, dijo, yo muero. Pero como Él es Dios, no se puede morir. Y entonces, ¿cómo hacemos? Y Dios no se puede morir. Y Él es el autor de la vida. La vida depende de Él. Dios no depende de la vida. La vida depende de Él. Toda la existencia depende de Él. Él se inventó la vida. Pero la única forma de salvarnos a nosotros era muriéndose. Pero Dios no se puede morir. Entonces, ¿qué dijo? Yo mismo iré y lo salvaré. He aquí yo mismo que hablo, estaré presente. Dios no se puso a mirar hacia los lados. Ay, ¿quién puede ir a salvar al hombre? Ay, no, ¿qué voy a hacer? Vaya usted, mijito, no. ¿Usted cree que Dios hizo eso? Dios no hizo eso. Dios no le encargó la obra de la redención a nadie.
Dios mismo dijo, y ahora, ¿qué hago yo aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado cautivo injustamente, y los que le llevan cautivo le hacen aullar y gemir, y mi nombre es blasfemado todo el tiempo. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Y dice, porque yo mismo, no otro, él no mandó a nadie, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es anunciado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él no mandó a nadie. Él dijo, he aquí yo estaré presente, y tomó forma humana. Porque estando en la condición y en la forma humana, de esa manera sí podía morir. Por eso la Biblia habla y lo llama el Hijo de Dios. Amén. Porque él tomó forma humana. Y en su forma humana sí podía morir. Y usted no puede decir que Dios murió en la cruz. Se puede decir que el Hijo de Dios murió en la cruz. O sea, su forma humana. Y hablando de Cristo, la Biblia dice que él es la imagen del Dios invisible. Usted quiere ver a Dios, tiene que mirar a Cristo. No hay otra forma. Y Pablo le dijo a los colosenses, porque en él habita. O sea, en el cuerpo de Cristo está condensada toda la divinidad. Cuando algo se puede condensar en algo más pequeño, sin perder su esencia. Es como cuando usted va a mandar un archivo por correo electrónico, por WeTransfer, y es un archivo muy grande. ¿Usted qué hace? Lo comprime, lo envía. Y el que lo tiene allá, otra vez lo descomprime, lo hago. Pero Cristo, estando en la carne, no dejó de ser Dios. Porque estando en la carne caminó sobre el mar. Estando en la carne resucitó muertos, sanó enfermos, limpió leprosos, levantó paralíticos, le dio la vista a los ciegos. Conocía el pensamiento de la gente. Se teletransportaba de un sitio a otro, estaba aquí y aparecía por allá lejos, a kilómetros, en un instante. Caminaba sobre el mar, resucitó de los muertos. Aleluya. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el Evangelio. No es otra cosa. Es el Evangelio. Amén. El Evangelio en nosotros se ha convertido ¿qué? En un estilo de vida. Nosotros tenemos un estilo de vida conforme a la palabra de Dios. Esto es los que hemos entendido y hemos aceptado y nos hemos propuesto en el corazón obedecer. Así como Daniel, la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón. Si usted se propone, después de que usted tenga voluntad, porque Dios no va a violentar tu voluntad. Dios solamente te llama, te hace una promesa, te hace unas propuestas. Amén. Pero tú eres el que lo tomas o lo desechas. La carta a los Hebreos dice, no desechéis al que habla. Y el que habla es Cristo. Habiendo hablado Dios muchas veces a los padres por los profetas, ahora nos habla a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. O sea, a través de su manifestación en carne. Pablo entonces le expone en la carta a los romanos, a esa iglesia, lo que es el Evangelio. ¿De qué se trata el Evangelio? Que el Evangelio se trata de la justicia de Dios. El Evangelio se trata de la fe en Jesucristo, pero el Evangelio también se trata de crucificar al hombre viejo, al viejo hombre, amén, con todos sus vicios, ser una nueva criatura y dejar atrás el pecado, ¿cierto? Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, y ahora comienza a hablar en esencia lo que el Evangelio produce en la vida del que lo oye, en la vida del que lo cree, y en la vida del que lo practica. Mire, oír, creer y practicar. Porque ¿cómo hago yo para creer? Para creer pues tengo que oír.
La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero entonces no basta simplemente con decir yo creo en Dios, no, es el sometimiento a Dios. Entonces cuando Pablo dice porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, está hablando de un proceso. Un proceso que se inicia con la justificación inicial. Un proceso que avanza ¿qué? Con la santidad progresiva, porque la santidad tiene que ir creciendo y creciendo. Porque los que aman a Dios, hermano, dice la Biblia que van en aumento. ¿Cierto? Como la luz de la aurora. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia que el camino de los que creen, de los que han propuesto en su corazón seguir a Dios, es hacia arriba, para apartarse del Seol abajo. Y finalmente, el evangelio, hermano, culmina con una glorificación final, que es cuando Cristo se lleve a esta iglesia. Amén. Cuando el Señor nos transforme. Porque eso dice el apóstol Pablo, se lo dijo a los corintios, se lo dijo a los tesalonicenses. Amén. Dice que este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible. ¿Qué clase de cuerpo? La Biblia dice que semejante al cuerpo de Cristo. Semejante al cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cómo será ese cuerpo? No sé. Lo único que sé es lo que se podrá hacer. Dice la Biblia que no moriremos, que no nos vamos a volver a enfermar. No es un cuento de hadas. Estaba viendo un documental esta semana de un señor que al azar le hablaba a la gente de la Biblia y le decía, ¿para usted qué es la Biblia? Y muchos por ahí decían, no, la Biblia es un cuento de hadas. Y entonces le preguntó le respondió al Señor que le dijo que era un cuento de hadas, aunque varios contestaron eso. Bueno, si usted dice que es un cuento de hadas, ¿por qué la Biblia está prohibida en más de 50 países? Y entonces el Señor le dijo, precisamente porque es un cuento de hadas. Y yo le digo, sí, ¿usted cuántas personas conoce que estén en la cárcel por haber leído a Blancanieves? Es un cuento de hadas y no los meten a la cárcel por eso. No los meten a la cárcel porque es un cuento de hadas. No, no es un cuento de hadas. Esto es una realidad. Y es una realidad la Biblia por sus sellos. Uno de ellos es el pueblo de Israel. La existencia del pueblo de Israel es una de las confirmaciones más grandes que tiene la palabra de Dios. Y uno de los segundos sellos que encontramos de afirmación y confirmación de la Biblia, de la veracidad de la Biblia, es la existencia de la iglesia. El hecho de que hayan millones, no miles, millones de personas que declaren haber conocido a Jesucristo, haber sido transformados por esta verdad, haber recibido sanidad divina, perdón de pecados, vida nueva, recepción del Espíritu Santo. Eso es un sello grande. Y de ahí en adelante usted puede mirar todas las pruebas científicas de la veracidad de la Biblia. El Evangelio entonces, hermano, dice el apóstol Pablo que es el poder de Dios. Porque el Evangelio produce un efecto en la vida de la persona que en condiciones naturales y normales no se logra. Usted puede lograr que una persona viciosa deje el vicio, pero ¿cómo hace para que deje de ser un pecador? Es diferente. Entonces muchas veces uno oye testificar a las personas, no, es que yo era un borracho y que yo hacía esto. No, pero no se trata de qué hacías o qué dejaste de hacer. Mucha gente ha dejado de hacer eso sin conocer a Cristo. Pero no se trata de dejar un vicio, aunque en el proceso del Evangelio pues uno deja los vicios. Pero no se trata de dejar los vicios. Se trata de nacer de nuevo. Y ahí es donde la gente tiene la talanquera. Hombre, el Evangelio es muy bonito, pero es que yo no soy capaz. Pastor, ¿cómo le hago? Es que yo no soy capaz esa vida del Evangelio, yo no soy capaz de hacerla. Es la verdad, yo tampoco. Yo tampoco soy capaz. El apóstol Pablo dice, pero es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Para que habite Cristo en vosotros, dice la palabra de Dios.
Pablo dice, y no yo, Cristo en mí. Es Cristo en mí el que obra, el que hace, porque cuando yo recibo al Señor, Él entra a mi vida y Él desplaza lo que había en mi corazón. ¿Y qué había en mi corazón? Malos pensamientos, pecados, malas intenciones, en fin, amarguras, odios, todo lo que sea. Pero la persona que experimenta la recepción de Cristo en el corazón, es más, a veces hasta se siente la gente extraña. Yo me siento raro. Yo soy como si fuera otra persona. O sea, mis pensamientos son diferentes, mis deseos son diferentes, porque es algo especial cuando la presencia de Dios entra a la vida. Por eso la Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque Cristo, hermano, produce un efecto a través de su palabra y de su presencia en la vida del ser humano, que es capaz de transformarlo, que es capaz de transformarlo. Yo era un vicioso empedernido, pero empedernido, hermano, toqué el fondo y quizás hasta más abajo de lo que cualquiera pudiese considerar como el fondo. Y que de un momento a otro el Señor me quitara a mí el deseo, que yo sentía el olor al vicio, hermano, y me iba tras él. Y de un momento a otro antes ya me producían náuseas, malestar, porque ya no quería eso. Porque el Espíritu de Dios entra a la vida del hombre y comienza a desplazar y a sacar lo que tiene que sacar. Y dice la Biblia que el hombre es una criatura nueva. No se trata de cambiar los malos hábitos, no se trata de cambiar nada de esas cosas, no, se trata de ser una nueva criatura. Pablo le dice entonces a los romanos lo que el evangelio a través de su poder produce en el hombre, y lo produce a través de ese proceso. Entonces la persona comienza a oír el evangelio. Y si la persona es sabia y es inteligente y es entendida, comienza a creerlo. Y cuando uno cree el evangelio, lo primero que le produce en el corazón es una tristeza enorme. Y usted dirá, pues valiente gracia, bien deprimido que me mantenga, me va a mandar que a llorar más. No, es una tristeza, pero por el pecado. ¿Sabe cómo se llama eso? Ay, pues, arrepentimiento. Arrepentimiento. La persona que oye el evangelio y lo cree, lo primero que comienza a sentir es un dolor por haber pecado. Pero yo, ¿por qué hice esto? Yo, ¿por qué hice lo otro? Señor, pues yo, ¿por qué soy así? Señor, perdóneme. Señor, tenga misericordia de mí. Señor, porque la persona entiende que si se queda así está perdida, que no hay para ella salvación. Porque la única manera de ser salvos, hermano, no solamente de la condenación, sino salvos de los pecados. Porque usted está cansado de cargar su pecado. La mayoría de la gente, aunque no lo reconozca y lo sigan practicando, están cansados de eso. La mayoría de la gente está cansada de su vida. Se sienten solos, se sienten vacíos, así estén rodeados de gente. Usted puede estar en una fiesta ya con mucha gente y todo eso, y usted sale de allá y usted sale vacío. Usted sale como insatisfecho. Y al otro día, con dolor de cabeza, pelado, en un hospital, en una cárcel. Y no digo que en un cementerio porque usted todavía está aquí. Pero la persona sale con una decepción, como vacío, como que eso no le satisfizo. Pasó bueno supuestamente y tuvo placer y bueno, una noche, pero al otro día siente un dolor en su corazón. Cuando está en el baño duchándose, se siente sucio y no sabe cómo desprenderse de eso. Y lo peor es que la Biblia dice, aunque te laves con lejía y acumules jabón sobre tu cabeza, no podrás quitar la mancha de pecado, no podrás quitarte la culpa que sientes encima, el remordimiento. Pero como el hombre que practica el pecado está atado al pecado, esclavo del pecado,
La Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. No se puede soltar. Se lo quiere quitar y se lo quiere quitar y quiere deshacerse de él como botando una camisa, como botando una chaqueta, pero no puede. Porque está impregnado en él, está metido allá dentro de él y no puede desprenderse de eso. Pero cuando viene la palabra de Cristo, que es el poder de Dios, es que no es el poder del hombre, no es la capacidad de convencimiento de un predicador. Usted me puede ver muy pintoso, muy bonito, yo sé, pero yo no lo convenzo a usted. Porque lo que yo estoy hablando no lo estoy hablando por mí. Es más, yo había estudiado otra cosa. Pero es Cristo el que habla a través de un siervo. Es Cristo el que usa la voz de un hombre. Y que uno no llega aquí de un día para otro. Yo no me hice bautizar ayer, ni comencé a predicar antier. Es un proceso por el cual Cristo me ha llevado a mí, a mi esposa, para tener este ministerio y venir a hablarle a una iglesia. Y por eso es que cuando yo le oro al Señor, le digo, Señor, deme autoridad. ¿Autoridad cómo? No de pararme aquí a regañarlos a todos. No, eso no es autoridad. Eso es autoritarismo. Es autoridad de poder predicar con moral y saber que lo que se está anunciando y se está diciendo, uno lo vive. No solamente lo cree, uno lo vive. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Si no, entonces sería más culpable que los que están afuera. Uno cree y entonces el creer produce arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un dolor. Es un dolor por haber pecado. Pero uno después de que se arrepiente, hermano, se convierte. Su vida comienza a cambiar y comienzan a cambiar una serie de cosas en la vida que uno dice, uy, ¿esto por qué? Y ya de pronto los planes que tenía antes ya no le cuadran. Ya nada le sale, la familia se la echó de enemiga, ya todo el mundo se le fue en contra, este se enloqueció, este que le pasó, se embobó, se volvió evangélico, le va a llevar la plata al pastor. Y toda la gente empieza a decir un poco de cosas. Y la gente empieza a decir un poco de cosas. ¿Por qué? Porque tienen un error. Porque dice la Biblia que lo que había en usted, esos espíritus que habían en usted, ellos salen. ¿Pero para dónde se van? A los cerdos. A los cerdos no que están paseando, sino que están paciendo. Por ahí unos cerdos paseando. Tan bueno que los llevan a pasear a los cerditos. Pero lo que había en usted se sale. Y cuando el diablo sale de su corazón, no sale muy contento. Él sale bravo. ¿Y dónde se mete? A los que están más cerquita de usted. Por eso es que todo el mundo comienza a volverse su enemigo, su papá, su mamá, su esposo, su esposa, su familia. Pero ¿por qué me la montaron pues? ¿Porque me volví para el evangelio? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema? El problema es que lo que había en usted ahora los invade a ellos. ¿Y qué? Te atacan. Y te atacan. Viene la conversión, la transformación, el nuevo nacimiento, dice la palabra del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús, el nuevo nacimiento. Y entonces, ¿qué hacemos? Ese gozo grande y profundo que hay en nuestra vida. Pastor, yo me quiero bautizar. Se demora mucho la doctrina. No, es que hermanito demora mucho con la doctrina. Ya la persona está desesperada. Yo recuerdo, hermano, yo me entregué al Señor y yo todos los días le decía al pastor, ¿cuándo me bautizas? Si apenas hace 8 días viniste. No, pues es que yo me quiero bautizar. Si yo me muero es por culpa suya y me pierdo. Y todo el mundo le echa la culpa a uno. Yo vea, pues a ya todo el mundo me echa la culpa a mí. Hasta la señora, mi amor, si ese señor se pierde, pues si se pierde es porque se iba a perder por no culpa mía, yo estoy predicando el evangelio. Le echa la culpa a uno, hermano. No, pastor, yo me quiero bautizar. ¿Por qué? Porque la persona tiene una sed, la persona tiene un deseo, la persona ahora ese dolor y esa tristeza que sintió cuando se arrepintió, ahora se le convierte en un gozo inefable, hermano, un gozo que no lo cambia por nada y está dispuesto a lo que sea y para las que sea. Con Cristo yo me hago matar, dicen todos. Porque se le convirtió en un gozo inefable. Y eso no es por la pinta del pastor.
Yo recuerdo, hermano, de niño que mi mamá escuchaba una música cristiana que ya hoy en día no se oye. Música muy linda. Inclusive yo escucho una canción de esas y hasta me pongo a llorar. Pero ya ni siquiera la he podido encontrar en YouTube. Mi mamá tenía ya sus casas. Y entre todo eso había una canción muy linda que decía, si yo pudiera inyectar el evangelio a todo aquel que vaga en el error. Qué bonita esa canción, escucho esa canción. Pero imagínense que fuera una inyección que uno pudiera ponerle a la persona. ¡Ay, me aplicaron el virus contra el pecado ahora ya! ¿Cuántas dosis son? No, con una tiene. ¡Qué maravilla! Pero no es una inyección, hermano. Se necesita la voluntad del hombre. No solamente la voluntad o el propósito. No es que yo me entrego al Señor si es su voluntad. No, pues que la voluntad de Él es esa. La voluntad de Dios es nuestra santificación, dice la Biblia. Pero falta tu voluntad porque Dios no te va a obligar. Eso se llama libre albedrío. ¿Qué ha oído hablar del libre albedrío? Libre albedrío. Depende de tu voluntad, que tú quieras. Entonces te haces bautizar. Y te haces bautizar y sigue en ti el proceso continuo de la santificación. La santificación, hermano, continua. Porque la santificación es un proceso. Tú no te conviertes en el más santo de un día para otro, porque es que los santos no son los que murieron. El salmista dijo, y en el Seol, ¿quién te alabará? Nadie. Y si no pueden alabar a Dios los muertos, mucho menos interceder por los vivos. La Biblia dice, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, creo que es verso 11, o es 11:9, usted sabe más que yo. Dice, porque los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y no tienen que ver más nada en las cosas que se hacen debajo del sol. Ya, que se murió, se fue. Y usted puede hacer aquí lo que quiera y nada cambiará la condición de esa persona. Nada. Que se fue a un purgatorio, la Biblia no habla de purgatorio. Le doy 1 millón de pesos y me encuentra la palabra purgatorio en la Biblia. No está. No existe. No existe un lugar como ese. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Ya. O salvación o condenación. Cielo o infierno. Lo bueno o lo malo. Eso es lo que la Biblia propone. Ya usted es el que decide. Entonces la santificación es un proceso, hermano, que te lleva a un crecimiento espiritual. Por eso el apóstol Pedro dice, hermano, que debemos añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto fraternal, al afecto fraternal amor, al amor templanza. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Él. Pero si no las tienes, tiene la vista corta. Y si tiene la vista corta, ¿qué dijo Juan a la iglesia de la Odisea? Unge tus ojos con colirio para que veas. Bendito el nombre del Señor Jesús. La fe es la salvación, la santificación es un proceso de crecimiento donde uno va avanzando y va avanzando y va avanzando. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Cada culto, cada predicación, cada oración, cada momento, cada adoración, cada alabanza es un proceso de crecimiento en la vida espiritual, donde aprendemos cada día más, donde sabemos cada día más, donde nos llenamos cada día más. Pero si usted se conforma, bendito el nombre del Señor Jesús. Y de la santidad pasamos a la fidelidad. De la fidelidad a la perseverancia y de la perseverancia a la presencia de Dios. Pablo entonces dice, porque es poder de Dios para salvación, pero a todo aquel que cree.
Pero no que crees simplemente porque dice, ay, sí, Chuchito lindo, padre lindo, el Zarquito. No. Porque la verdadera fe, como decíamos ahora, hermano, es un sometimiento a ella. Porque la fe tiene que ver más con la doctrina, con la creencia en la palabra, que simplemente pensar de que Dios existe o que Él sana una enfermedad. Bueno, Él hace todo eso. Pero es la fe como forma de doctrina. Y eso es lo que Pablo estaba alabando, hermano, de los romanos, porque les está diciendo que él está feliz, que está muy contento de oír, amén, acerca de su fe por todo el mundo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Porque los romanos parece que predicaban y enseñaban, pero les faltaba algo de conocimiento. Y tenían un concepto de sí mismo con respecto de la vida espiritual, donde ellos pensaban que el culto era venir solamente a la iglesia y estar con toda la gente. Esa comunión forma parte del culto, pero no es el culto. Quiere decir que aquí hay muchos que vinieron, pero no hicieron culto. Amén, amén, amén. ¿Sí me hago entender? Amén. Ah, es que ustedes saben mucho. Amén. Entonces, ¿usted a qué vino? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que os presentéis delante de Él en sacrificio vivo, santo, agradable, porque este es vuestro culto racional. Porque el culto lo hacemos cada uno. El culto no es la reunión de todos, bueno, forma parte. Pero el culto es el que tú le haces. Usted puede estar aquí todo el día y haber no sé cuántos servicios y usted no haber estado en culto. Porque no lo adoraste en espíritu y en verdad. Porque no tenías la disposición, porque no te concentraste, porque no tenías la actitud, porque no cantaste, porque no prestaste atención a la palabra. En fin, te la pasaste quejando. Que no sé qué, que no sé cuántas, que esa pedidera. Es posible que usted haya... No vino el hermanito que me debía la plata. Mira aquella otra como me puso zapatos tan feos. Vino a todo menos a culto. Entonces, al parecer, ese problema estaba allí. Ellos necesitaban ese conocimiento de la verdad. Creer es un sometimiento a esta verdad. Es entregarse a ella. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Porque él se dio cuenta que por sus propias fuerzas, de su propia manera, de su propia voluntad, no podía agradar a Dios. Porque la Biblia dice, hermano, que los deleites de la carne, los pensamientos de la carne, el discernimiento de la carne, no se somete a Dios ni tampoco puede. ¿Por qué Dios condenó el mundo, la gente de la época de Noé? Porque vio Dios que todo designio del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Pero ¿qué le iban a hacer? No eran capaces de hacer otra cosa, eso eran ellos, esa era su naturaleza. Pablo le habla a los corintios de la naturaleza humana, del hombre natural, del hombre carnal, del hombre sensual, y habla del hombre espiritual también. Entonces, ¿a cuál de esos grupos pertenece usted? ¿Al natural, al carnal, al sensual o al espiritual? ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Qué tipo de cristiano es usted? ¿Qué tipo de cristiano quiere ser usted? Bendito el nombre del Señor Jesús. Somos espirituales cuando somos conscientes. Cuando somos conscientes y cuando somos coherentes con respecto de nuestra vida espiritual. Porque si yo predico una cosa y hago otra, no es posible que usted me vea aquí hablando tan bonito y que allá afuera ahorita quiera venderle el carro a una persona y tumbarlo. O meterle un billete falso. O insultar a un cajero en un banco. O quedarme con una de vuelta. Eso no es posible que yo lo haga. Porque si lo hago estoy más perdido que los que están afuera. Y si tal hago, hermano, entonces más bien me voy afuera a disfrutar de los deleites temporales del pecado. Porque el pecado es un deleite. Si el pecado fuera tan maluco, nadie lo hacía. No sería un sacrificio dejarlo.
La Biblia dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió el vituperio de Cristo que los deleites temporales del pecado. Y en los deleites. Es un deleite carnal, dura un rato, pero finalmente es un deleite. Entonces no valdría la pena uno aquí con todo esto para finalmente perderse igual. No tiene ningún sentido. Porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Dice al judío primeramente y también al griego, porque es que los judíos creían que la salvación era solamente para ellos. Eso es lo que Pedro creía. El mismo Pablo tuvo que exhortarle y llamarle la atención y le dijo: un momentico, mire, usted está equivocado. Mire, hermano, que cuando Pedro estaba por ahí en una azotea orando, estaba en ayuno, Dios le mostró una visión. Descendía del cielo un lienzo y ahí todo tipo de animales. Y usted sabe que los judíos no comían cualquier tipo de animales, que había animales que eran puros y había animales que eran inmundos, ¿cierto? La Biblia da las características de que era un animal inmundo, que era un animal limpio, en fin, que tenía la pezuña no sé cómo, que el cuerno no sé qué. Hay una cantidad de características ahí. Pero entonces cuando Pedro vio eso, el Señor le dijo: Pedro, mata y come. ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor, no. Yo eso no como porque yo nunca he comido nada inmundo, ni pienso volver a comer. De eso jamás. Y entonces el Señor, ¿qué le dijo? No llames inmundo lo que yo he limpiado. El Señor le estaba mostrando eso a Pedro, pero no refiriéndose a los animales. Eso simplemente fue una visión simbólica. Se estaba refiriendo era al pueblo gentil, o sea, a la gente que era diferente a Israel, a los extranjeros. A los extranjeros. Entonces, ¿qué pasó? Pedro tuvo que ir a la casa de un gentil, de un militar romano llamado Cornelio, porque Dios mandó unas personas a que lo llamaran y fuera ya a predicarles el evangelio. Pero Pedro no quería: no, yo que voy a ir a la casa de los gentiles, esa gente no. Él creía que la salvación era solamente para los judíos. Pero cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, lo está esperando Cornelio con su esposa, con sus hijos, con sus criados, con sus siervos, con sus vecinos. Eso estaba lleno de gente allá. Y Pedro: ay, ¿yo qué voy a hacer aquí? No, pero lo único que yo puedo hacer es hablarles de Cristo. Pues yo no sé, si el Señor me trajo aquí, estoy incómodo, estoy aburrido, no me siento bien aquí entre esta gentuza. Porque es que los judíos, hermano, a los forasteros los miraban mal. Ellos eran racistas, regionalistas, y los trataban hasta de perros. El mismo Señor le dijo perrilla a una muchacha por allá. Bueno, y tan muchacha era una señora, ¿cierto? No es lícito dar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. El traductor puso perrillos, pero lo más seguro es que le dijo fue perros. Y el mismo Señor. Increíble. Para que no le sorprenda a usted lo que dice la Biblia. Y Pedro empezó a predicarle a esa gente del evangelio. ¿Y qué pasó? Descendió el Espíritu Santo y llenó a toda esa gente, y toda esa gente empezaron a hablar en otras lenguas. Y el más sorprendido no fue Cornelio ni la gente, el más sorprendido fue Pedro. ¿Cómo es posible que Dios llena con su Espíritu Santo a toda esta gente? Y comenzó a entender que la salvación no solamente era para Israel, sino que era para los forasteros también. Los griegos eran gentiles, sino que Pablo usó, como Pablo predicaba en hebreo y predicaba también en griego, y le predicó a los griegos, y los romanos tenían la cultura y la religión griega. Entonces, por eso Pablo les dice que este mensaje no solamente para los judíos, sino también para los gentiles, también para los griegos. ¿Por qué? Porque a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Sino de Dios. Ahora Pablo, hermano, abre otra vez el lienzo de su doctrina que va a predicar en esa carta preciosa a los romanos. O sea que ahorita sí ya voy a empezar a predicar.
Y les dice en el verso 17, porque en el Evangelio está la doctrina fundamental. Porque en el Evangelio la justicia de Dios. Y podríamos hablar de la justicia de Dios de dos maneras. Una, porque Él es justiciero y Él es vengador. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con tu corazón, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios es justiciero, es vengador, es celoso. Increíble. Pero así es Dios, no solamente humilde y manso, también se aira. Y cuando descienda la ira de Dios, ahí ya no decimos amén, ahí decimos ¿qué? Es que saben mucho, ¿no? Esta gente son tremendos, hermano. Gloria al Señor Jesús. Pero hablamos también de la justicia de Dios en el hecho de que como Él es el justiciero, Él puede declarar culpable al que Él quiera. Dice la Biblia, para que el santo sea santo todavía y para que el impío sea impío todavía. ¿Cierto? Porque Él nos puede declarar a nosotros no justos. Porque nosotros no somos justos. Nosotros somos justificados. Y ser justificado es que Cristo diga, vea, este hombre que es culpable, digno no de condenación, de muerte y también de condenación, ahora ya no debe nada. Ahora ya no debe nada. ¿Y por qué no debe nada? Porque yo pagué. Porque yo pagué por él. ¿Cómo es posible eso? El que tenía que ir a la cruz era usted. El que tenía que ir a la cruz era yo. Porque la paga del pecado es la muerte. Y la única manera de satisfacer la ira de Dios es con sangre. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Usted y yo nos teníamos que morir, hermano. Pero él dijo, no. Yo muero por él. Pero eso sí, tienes de ahí en adelante que vivir de otra manera. Eso no es que Cristo murió y ya comamos y bebamos que tan rico que ya. No, eso no dice la gracia. La gracia dice es que Dios te perdona, pero tu vida tiene que cambiar. Tu vida no puede seguir siendo igual. No puede seguir siendo lo mismo. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. No ignoréis, hermano, dice la palabra de Dios, que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y los que destruyen al Espíritu Santo, los que destruyen el templo, Dios les destruirá. Y dice, ni los idólatras, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los cobardes heredarán el reino de los cielos. Mas esto erais vosotros, mas ya habéis sido lavados y habéis sido justificados por el Espíritu de vuestro Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Y esa justicia de Dios se revela. Se revela no que sea un rebelde, sino que se manifiesta, o sea, quita el velo. Porque el ser humano está enceguecido. El ser humano no ve más allá de sus narices. La Biblia dice, por los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de la luz del Evangelio. Pero Cristo quitó ese velo que había en nuestros ojos. Nos trajo la revelación, nos permitió entender, nos permitió comprender su amor, su gracia, su misericordia, su verdad, su poder, su eternidad. Nos permitió entenderlo y entonces ahora dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo. Y podríamos decir, mas el que ha sido justificado por la fe vivirá. Por esta fe en Jesucristo. Por la fe en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Por nuestro sometimiento a esta verdad. ¿Acaso no dice la Biblia, conoceréis la verdad? Y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De lo primero que te libra la verdad es de la ignorancia. Porque cuando tú no tienes la verdad eres ignorante.
Y si usted está defendiendo una falsa doctrina o un error de la vida, eres un ignorante. Ignoras. Y lo peor es que la Biblia dice que el mundo ignora voluntariamente el conocimiento de la verdad. Lo ignora. El conocimiento de la verdad te libra de la ignorancia, te libra de tus pecados, te libra de ti mismo, te libra del error, te libra de condenación. Y tendríamos que hacer una lista para saber de cuántas cosas nos puede librar el conocimiento de la verdad. Y conocer la verdad es conocer a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga. Si te gustó esta predicación, te invitamos para que te suscribas y nos sigas en nuestro canal de YouTube. Hay mucha palabra para tu vida. También estamos en las diferentes redes sociales, en Instagram, en TikTok, estamos en Spotify y en Facebook. Estamos seguros de que esta palabra será de gran bendición para tu vida.